Chan, chan. Bueno, vamos a esperar que se conecten varios. Chan, 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 chan. Activar el audio. Buenas noches. Hoy hay muy poquitos. Solo Eliezer. Buenas noches, Eliezer. Vamos a esperar a ver si se conectan un poquito más. Bueno, apenas son las 7. Eliezer está bien. Y creo que nos dejaron solos. Vamos a esperar un poquillo ahí a ver si ya se conectó alguien más. Tan, 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 tan. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches. Bueno, hay poquita gente, nos dejaron solos. Sí, qué susto. Es que donde entré dice que de 5 a 7 y yo, ¡oh! Dios mío, ya está terminando. Sí, debe ser que lo configuré mal, no sé, pero igual estamos aquí. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a esperar unos segundillos a ver si se conectan alguien más. Apenas son las 7:01. Hoy nos vamos a enfocar en una clase un poquito más pequeña, pero vamos a ver un poco lo que es el tema de las demostraciones. Y la otra semana vamos a dar una clase ya de... Creo que la otra semana tienen que entregar la tarea, ¿no? La tarea 2. Enfocaba ya muchos ejercicios, pero con este cerramos lo que es los tres temas que salen en el curso. Y ya con la otra semana enfocaba uno con ejercicios que sean parecidos a lo que es la tarea, como se les están poniendo. Ah, bueno, todavía tienen chance, sí. Entonces sí, sería la otra semana terminar con ejercicios para empezar con el tema nuevo. Que el tema nuevo sí es un poquito más largo. Lo que es... igual la tarea estaba viendo y lo que entra es como parecía, ¿no? Es como parecía la uno. Viene igual lo de proposiciones y viene lo de silogismos. Entonces como muy muy parecida. Entonces ya podemos dar una clase más de ejercicios la otra semana y ya enfocarnos a los tres últimos temas. Bueno, la otra mitad del curso, que es como la más fuertecilla, así por así decirlo. Me imagino que tal vez hoy no se pueden conectar muchos por el cambio de fecha o tal vez no, muchos no vieron el cambio de fecha. Es que ayer no había electricidad por estos lares. Entonces, no se podía la sesión por eso. Te voy a esperar, México, por ahí de las 7:06, 7:05 para poder. ¿Cómo les ha ido con la tarea 2? De hecho, ¿cómo les fue con la tarea 1? ¿Ya se les calificaron o todavía no? Ah, bueno, ya ahorita me imagino que. Creo que la entregaron la semana pasada, algo así era. Tengo una consulta con la recíproca. ¿Se puede hacer con tres premisas o solo con Q y P? No entiendo cómo con tres premisas. O no entiendo a qué te refieres con porque la recíproca sería que tienes dos premisas, ¿no? Dos, dos proposiciones y le aplica la recíproca. ¿O en qué términos estás hablando? Bueno, ahí se conectó Cristian. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien ahí? Excelente, Cristian. Solo que me conecto un rato porque tengo la videoconferencia de mate ahorita. No hay problema, ahí queda grabado igualmente. Listo, listo. Muchas gracias. Más bien solo tengo una pregunta así rápida antes de Claro. desconectarme. Es que vieras que tengo una duda con los... espera, para ver cómo se llaman, los conectores lógicos. Ajá. El orden de prioridad. El orden de El prioridad orden de de prioridad los de los conectores. conectores. Ajá. Ok, entonces si quieres Ok, entonces desconectas si un quieres momento el desconectar un audio. momento el audio. Ok.
Para que nos, ok, excelente, gracias Cristian. Bueno, en cuanto al orden de prioridad, los conectores lógicos, tendríamos primero que, bueno, siempre tenemos que hacer los negados. Después de los negados, viene por prioridad, viene la conjunción, tiene prioridad, es la que más tiene prioridad sobre todas. Viene la disyunción y después viene el condicional y el bidicondicional. Evidentemente, si hay paréntesis, son los que tienen la prioridad máxima, ¿no? Hacer lo que está dentro del primero del paréntesis. Pero si tienen conjunciones y tienen un condicional y no hay ningún paréntesis, no hay nada, entonces lo primero que tienen que hacer es la conjunción, ¿no? La conjunción es como un tipo de multiplicación y la disyunción viene a ser como, la conjunción sí es como un tipo de multiplicación-división, ¿no? Cuando nosotros estamos 2 más 4 más 5 por 8, entonces no importa dónde esté la multiplicación, que siempre tenemos que darle la prioridad a la multiplicación, siempre se hace el primero. Todas las conjunciones, cuando no los tenemos o las tenemos en orden, se hace primero, ¿no? Igual, si hay varias conjunciones al mismo tiempo, entonces se hacen de izquierda a derecha. Es la convención que hay en matemáticas, ¿no? Igual que las multiplicaciones, si tenemos 2 por 5 por 8 por 20, lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces no sé si ahí te resuelve un poco la duda o tienes otra duda más en específico. Vamos a ver, entonces se resuelve primero la conjunción. Ajá, la conjunción. Conjunción. Ah, ok, sí, es el I. O sea, Ajá, sí. si tengo algo como esto, debería de hacerlo como, vamos a ver, si agarro la idea. Ok. Si tengo esto, entonces puedo hacer algo como, un segundo, algo como esto. Ok. En la primera, tienes que hacer primero B con A, porque es el que Ah, tiene la conjunción, B con A. Y después de ahí ya puedes escoger o haces el A negado con el resultado de esos dos o haces el resultado de esos dos con B. Porque ya ahí, pero primordialmente, buscando las leyes de, como está definido matemáticas, sería primero B con A, que es la conjunción, después el no A con el resultado de B con A, y después todo ese resultado en disyunción con B. Y en la de abajo, y tienes que hacer primero los paréntesis. Los paréntesis son la prioridad y después haces la conjunción porque están dentro de paréntesis. Entonces, paréntesis son los que mandan, ¿no? En matemáticas. Cuando hay paréntesis es donde hay que hacer primero. Entonces, así se resuelve. Y la otra, sí, usas el orden de prioridad, que es la primera. entonces la primera la puedo. Ah, sí, voy a mandarle la. Ok. Sí, de hecho, así se debería hacer. Primero se hace el B y A y después haces el no A o B y A. Bueno, el resultado es ese B y A. Ah, sí, es que no me quedaba claro Sí, realmente cómo era la prioridad. sí, la prioridad siempre va así. Si tenemos repetidos, va izquierda a derecha. Y si no, empezamos. No importa dónde está esa conjunción, si está de última de 1000 términos, hay que hacerla. Porque es la que tiene la prioridad. Ah, genial, muchas gracias. Ok. Vamos a ver la pregunta. Tengo una consulta. Si dos premisas tienen valores diferentes, por lo menos, para una interpretación es equivalente o no. Pero tienen valores diferentes en qué, Eliezer. Y la de Jocelyn, no entiendo la pregunta que me hace. En las recíprocas se pueden hacer con tres premisas, ¿vale? Es que cuando estaba haciendo el ejercicio a la hora de ordenarlo, son tres premisas. Son tres premisas. En los ejercicios de que le dan las tres premisas y hay que sacar una conclusión. ¿A eso te refieres, Jocelyn? Ah, ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita. De hecho, ese tema, para que vean más o menos cómo se hace ese tipo de ejercicios. Eso es más que todo, es un tema de que hay que jugar con lo que son las inferencias lógicas. Realmente hay un montón de inferencias, las salvadas que por así decirlo, ¿no? Las podemos ver aquí en virtuales, no hay que aprendérselas, para el examen sí hay que aprenderse por lo menos las más básicas. Entonces es lo que causaba bastante ruido. Entonces vamos a ver un poco cómo se hacen ese tipo de demostraciones o cómo llego yo
de ahí a conseguir lo que ellos me están pidiendo. Entonces, bueno, para empezar la sesión, porque realmente me imagino que por horario y porque tienen algunas otras sesiones o llevan otros cursos, no se va a conectar mucha gente, pero igual la sesión queda grabada, ¿no? Para los que luego quieren verla. Entonces, la aviso importante siempre, que la sesión va a ser grabada, y para los que no quieran poner o exponer su identidad ahí al público YouTube, ¿no? Entonces se recomienda que se desconecten o cambien el nombre o esas cositas que ya la hemos estado viendo durante las sesiones. Ok, la sesión de hoy la vamos a tratar de un poco lo que es el tema de demostraciones, que tal vez, bueno, no tal vez, es el tema más complicado que hay en matemáticas, ¿no? A la hora de hacer algo. Demostrar en matemáticas es complicado y va mucho el ingenio de cada persona. Aquí vamos a ver dos ejercicios, porque la sesión de hoy es un poquito más corta, en lo que se basa las demostraciones para que vean la idea de cómo se hacen usando lo que es el modus ponens, modus tollens, simplificación, adición, todo ese tipo de cosas que piden. Vamos a ver qué es lo que pasa, hay como un ruido ahí. ¿Por qué no? Cancelar el silencio. Ay, perdón, cancelar el silencio. Y silenciar todo. Es como algo ahí que... Bueno, ahorita me escuchan todos bien. Sí, correcto. Ok. Bien, ahí está ya. Ok, vamos a ver lo que es. Hoy vamos a ver, bueno, la presentación del curso, lo que es las reglas de inferencia y las demostraciones. Que realmente, bueno, este curso no es tan demostrativo como otros de matemática, ¿no? Y tampoco es la idea de que el curso sea demostrativo, porque no es un curso de matemática pura dentro de la carrera. Pero sí es bueno saber cómo a veces se puede llegar de tener unas premisas o tener unas proposiciones y simplificarlas de forma matemática. ¿Por qué? Porque a veces, si lo han notado, cuando las tablas de verdad tienen un problemita, entre más empecemos a meter variables, ¿qué pasa? Entre más variables empezamos a meter a una tabla de verdad, ¿qué es lo que empieza a pasar? Solo si vemos que se hacen más grandes, más largas, entonces es un problema. De hecho, solo con manejar 4 ya estamos teniendo 16 salidas, ¿no? Y ya con 5 variables se hace con 32. Y ya manejar 32 se hace un poquillo más complicado. Todas las reglas y las demostraciones nos permiten simplificar. Es como el álgebra de Boole, ¿no? Para tal vez los que lo han visto, que se usa mucho en circuitos digitales, cosillas así, nos permite simplificar un circuito. Aquí igual estas matemáticas nos permiten simplificar expresiones que a veces tienen muchas variables de una forma matemática y hacerla más corta. El problema que tiene es que las tablas de verdad, digamos, son más mecánicas, son más fáciles de manejar, aunque sean largas, siguen siendo fáciles, simplemente es de ir teniendo cuidado. Pero las reglas y las demostraciones en esta parte lógica se basan mucho en el ingenio. Hay unas que son muy rápidas, muy fáciles y es mejor que hacer una tabla de verdad, pero hay otras que y el camino se hace más complejo. Por eso, como todo en mate, es como mucha práctica hacer este tema. He visto que en las tareas solo hay muy poquitas, de hecho, las que metieron. Metieron muy poquitas demostraciones. Antes en el curso, como el curso solo se basaba en este tema, todo el curso era lógica y predicados y lógica y la normal que hemos visto, de proposiciones, entonces se basaba mucho de todo, venían demostraciones, ¿no? Ahora como el tema se amplió y todo viene más amplio, entonces se ha como omitido un poquito ese tema. Pero sí vi que en la tarea creo que metieron como una o dos. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta sesión, qué es y en qué consiste y cómo se hacen, ¿no? Todas las reglas de inferencia, demostraciones, es el tema de hoy, para los que vienen entrando. Vamos a ver bien. Ok, ¿qué es una inferencia? Bueno, una inferencia lógica es el proceso de obtención de una proposición a partir de otra u otras proposiciones dadas a las cuales se aplican reglas de inferencia, de tal manera que la conclusión sea consecuencia lógica de las premisas.
a ver aquí. Una inferencia es válida si y solo si la conjunción de las premisas implica la conclusión. Una inferencia es concluyente o correcta si se realiza de acuerdo con una regla de inferencia válida. Ok, entonces las diferencias son cuando nosotros nos dan un tipo de premisas y a esas premisas le empezamos a aplicar unas transformaciones que son lógicas, unas transformaciones que ya están definidas. Es como la suma, la resta y ese tipo de cosas, ¿no? Las propiedades asociativas, la propiedad distributiva, perdón, y todo ese tipo de cosas ya están establecidas en matemáticas, ¿no? Todas las inferencias también están establecidas y hay un montón, realmente hay un montón para lógicas como otro terreno de las matemáticas, ¿no? Donde existe un montón de reglas y que no siempre negar es como nosotros negamos en la matemática normal. Cuando nosotros negamos en matemática normal, tenemos un negado y un paréntesis adentro, ese negado me niega todo lo que está adentro, ¿verdad? Aquí en lógica no se puede hacer eso. O sea, si yo tengo un negado adentro, tengo que basarme en una regla que ya está hecha de inferencia o de equivalencia lógica que me diga que esto es igual o no, o parecido a eso otro, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado a la hora de aplicar los negados. Por eso siempre les digo que manejar negados en lógica o en cualquier otra área de las matemáticas siempre es molesto, se vuelve complicado. Ok. Vamos a ver, ahí se van conectando un poquito. Ahí se van conectando, muy bien. Listo, ahora sí. Deducción lógica. La deducción lógica. Una deducción lógica es una secuencia de finitas transformaciones que se realizan a partir de un conjunto finito de premisas, mediante la aplicación de reglas de inferencia, con el fin de llegar a una conclusión. Para hacer una deducción lógica se sugieren los siguientes pasos. Ok, las inferencias son todo el conjunto de reglas que nos ayudan a buscar una demostración o que nos ayudan a llegar a una conclusión. Nosotros nos dan las premisas y nos dicen, bueno, obtenga esa conclusión a partir de ese número de premisas. Puede ser 2 premisas, 4, 5, 8, 20 premisas, las que tenga el problema. Lo más habitual es que vengan con 3 premisas y de ahí se empieza a manejar, ¿no? Para hacer una deducción lógica se sugieren los siguientes pasos, que es la deducción que nosotros vamos a ir haciendo para poder construir el problema. Y poder construir el problema y llegar a la conclusión que ocupamos, ¿no? Entonces hay 3 pasos. Primero es simboliza las proposiciones dadas o premisas, teniendo en cuenta que una premisa termina con punto. Ok, en este tema por lo general nos dan ya las premisas y nos las dan ya, no nos las dan tanto en forma verbal como la primera parte, sino nos la dan ya de forma matemática. ¿No? Esta es la premisa 1, P, entonces Q, esta es la premisa 2, no Q, y esta es la premisa 3 que es P, entonces no Q, por ejemplo. Ya las enumeramos, ponemos premisa 1, 2 y 3. Enumere las premisas de manera consecutiva. Del lado derecho escriba P para identificar que es una premisa. Eso siempre hay que hacerlo para decir, bueno, estas son las 3 premisas que me dieron. Y después de aquí empiezo a decir qué es lo que estoy haciendo. Después proceda a derivar la conclusión a partir de las premisas, teniendo en cuenta que debe utilizar todas las premisas. Para tal fin, escribe en otra línea la proposición obtenida y cada paso realizado debe también enumerarlo de manera consecutiva. Entonces nos dan las premisas, que es los numeramos para ir guiándonos y con esa numeración vamos a proceder a ir haciendo todas las secuencias de transformaciones que ocupamos para llegar a la conclusión. Lo que pasa es que la conclusión no siempre es fácil de llegar y a veces hay que hacer truquillos matemáticos o trucos que ya se van haciendo con la práctica. Aquí la salvadilla, digamos, es que tampoco es que les van a poner un super mega ultra problema de demostración, ¿no? Entonces es más fácil son problemas fáciles de hacer y de interpretar, que salen con las reglas normales, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es un poquito lo que son las reglas, ¿no? Las reglas de la ley. Entonces, esos son un poquito apenas. De hecho, cuando termine esta sesión les voy a compartir un folletillo donde vienen un montón, pero estas son como las más habituales, pero sí hay un montón de reglas que se ven. Entonces tenemos lo que es la implicación y disyunción,
que es cuando, esto es cuando me preguntaban, P entonces Q, cuando yo tengo P entonces Q, equivale a tener a no P, o sea, ¿qué es lo que equivale? A tener el primer término negado, después el condicional se convierte en una disyunción y después una Q. El segundo término queda sin negar. Entonces, si yo tengo P entonces Q, yo puedo hacer un equivalente a decir que es igual a tener a no P o Q. Después la doble negación, que este sí ya funciona como en todo matemáticas, la doble negación. Aquí no hay problema. Las de Morgan, que son leyes muy que se usan en todo, que si ven, cada vez que yo tengo un negado fuera de un paréntesis, no es que yo niego los dos términos y listo, ya ahí queda. No. O sea, en De Morgan uno aplica las dos, niega los dos de adentro, está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Le damos vuelta al símbolo, ¿verdad? Le damos vuelta, si tenemos una conjunción, se convierte en una disyunción. Y si tenemos una disyunción, se convierte en una conjunción. Esto antes, porque cuando había que ir a hacer el examen, entonces era un problema, ¿no? Aprendérselas todas estas, entonces a veces se las daban, a veces no, dependiendo de qué cuatrimestre. Entonces lo importante era saber las más básicas. Y después la contrapositiva, que son las que más hemos visto, ¿no? Tengo PQ, es equivalente a no Q, entonces no P. Después ya vienen las reglas de inferencia, que realmente son muchas, y hay muchas variables y todo, igual que las equivalencias lógicas de muchos. Tenemos el modus ponens, que es el que más se usa, que es que cuando yo tengo en la premisa 1 PQ y en la premisa 2 P o en la premisa 3, 4, como quiera, cuando yo tengo esa orden PQ y la otra premisa sea una P, yo puedo obtener como conclusión una Q. ¿Qué es lo que pasa? Como digamos que como que si simplifican estos dos, los dos P se van y me queda una Q. El modus tollens, otro de los modos más usados, de hecho estos son los más usados en la hora de hacer demostraciones, bueno, en este curso, ¿no? Después P entonces Q, con un no Q, que ese es el modus tollens. Cuando yo tengo mi primera premisa PQ y la segunda es no es Q, entonces como que se van estos dos igual, se van los dos Q y me queda un P pero negado. Entonces el modus ponens me queda el segundo en positivo, pero el modus tollens me queda el primero pero en negativo. Tenemos el silogismo disyuntivo, que cuando yo tengo P y Q, P o Q y no P, entonces me da una Q. Yo puedo obtener una Q cuando yo tenga estas dos premisas, ¿no? Ok. Después el silogismo hipotético, que es otra de las más usadas también, que es que me relaciona dos condicionales. El condicional es el que tiene las leyes más estrictillas, digamos, más estrictas, porque no negar un condicional no es tan fácil. Darle vuelta también tiene que cumplir la propiedad, ¿no? Si es de contrapositiva o si es recíproca, si es recíproca normal, ¿no? Entonces si yo tengo P entonces Q y Q entonces R, que son dos premisas, entonces yo voy a obtener P entonces R. ¿Qué es lo que significa? Que las dos Q como que se me van, ¿no? Haciendo la analogía a lo cuando hacemos álgebra normal. Después la adjunción, que es, diría yo que se llamaría es cuando nosotros tenemos el P y Q y yo puedo unirlos, ¿no? Yo puedo unirlos, yo tengo P en una premisa, Q en otra, entonces yo quiero unirlos. Entonces, ¿cómo los unimos? Los unimos por medio de una conjunción. Y después de esa conjunción yo puedo aplicarle, no sé, otro procedimiento para obtener una variable que yo quiera, porque realmente al final estas reglas lo que me permiten es jugar con todas las variables para yo obtener al final lo que yo quiero. Después tenemos la simplificación, que la simplificación solo se puede hacer cuando tenemos una y, cuando tenemos una conjunción. Cuando tenemos una conjunción, yo puedo agregar, puedo simplificarlo. Digamos, yo tengo P y Q o P y R y yo quiero que de esa premisa poder simplificarla para comparar la Q con otra cosa, digamos. Entonces yo aplico la ley de simplificación, me quito la P o me quito la Q y utilizo la que me resta para poder compararla con otra. Y después la adición, que esa es otra,
Esas se usan mucho realmente, simplificación y edición. La edición es para cuando queremos agregarle algo a una variable que tenemos ahorita, ¿no? Entonces digamos que la premisa 3 es R, pero yo ocupo un S para poder compararlo con la premisa 2, por ejemplo. Entonces yo llego y digo, bueno, ley de adición, y le agrego la variable que yo ocupo para luego poder compararlo. Obviamente todo tiene que ir justificado, cuáles son los pasos que se están haciendo, por qué se está haciendo y cuál de las leyes de inferencia o de equivalencia estamos usando. Entonces, la vez pasada creo que me preguntaban si se podían usar las dos leyes al mismo tiempo. Y si se pueden, o sea, podemos usar las leyes de inferencia y las leyes de, de equivalencias lógicas para ir haciéndolo al final, ¿no? Entonces es muy importante que lo sepan a la hora de interpretar. Esto es una lista muy pequeña. Les dije que, les comentaba ahorita, cuando empezamos la sesión, que le vamos a pasar todo un folleto un poquito más grande, que es de todas estas leyes de inferencia y equivalencia lógicas. Ok, vamos a ver. Vamos con los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de cómo hacemos las demostraciones de este tipo de problemas. Obviamente estos son un poquito simples, ¿no? Tampoco es que vamos a buscar los más complicados, porque realmente el curso por lo general son de 3 y son muy pequeñitos los que se hacen. Entonces hay que buscar cómo hacerlo. Ok, entonces vamos a ver aquí. Entonces la primera me dice que concluya note de las siguientes premisas. Entonces tenemos las siguientes premisas. La premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Ok, tengo las 4 premisas normales, ¿no? Las que siempre nos dan. Vamos a poner aquí. Y aquí es donde nos tenemos que empezar a jugar. Ay, perdón. Donde tenemos que empezar a jugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Se ve un poco largo. Bueno, tenemos que empezar a jugar con qué vamos a hacer para esto. Esta es un poco más corta. Esta es corta realmente. Esta es corta, entonces, ¿qué sugieren ustedes aplicar ahí? ¿Qué aplicarían ustedes para reducir alguna de las dos a simple vista? A simple vista, ¿qué simplificarían ustedes vamos a compartir vamos a ver si tengo la del... Aquí tengo la imagen de esta. Vamos a compartir esta. Compartir contenido. La imagencita. Ahí están viendo la imagen de las equivalencias y las reglas. ¿Están viendo la imagen de las equivalencias y las reglas? Sí, pero es lo único que vemos. Ok, y aquí está la presentación, ¿verdad? Aquí ven la presentación. Presentación y reglas. ¿Estamos bien? Ok. Y ahora silenciar. Listo, ahora sí. Ok. ¿Qué aplicarían ustedes viendo esta imagen? ¿Qué aplicarían ustedes viendo esta imagen? Modus tollens a la primera. Modus tollens, ok. Modus tollens dice que si yo tengo P, entonces Q, y un no P y un no Q, me daría un no P. Ok. Lo extrapolamos, obviamente, este sería nuestro P. Si le aplicamos a la primera, ¿con quién? ¿La primera con quién? Modus tollens a la primera con quién? O modus ponens. Modus tollens con no P. Ajá, entonces sería modus tollens a 1 y 2. Que sería Sí. lo que está representando aquí. Entonces, este vendría a ser nuestro P si hacemos la extrapolación, ¿no? Este sería nuestro Q y este sería nuestro no Q, ¿no? Entonces, por consiguiente, voy a tener un no P. ¿Qué voy a tener? Entonces, de conclusión, en el cuarto paso,
¿Qué me daría de conclusión el cuarto paso? Al aplicar Mons Tollens a 1 y 2. Si yo le aplico Mons Tollens a 1 y 2, me da la variable QVR, bueno, la proposición ahí. Perdón, me faltó una primera, ahí está. No QOR. Que le aplicamos Mons Tollens a 1 y 2. Ok, aplicar Mons Tollens a 1 y 2 es como que yo simplifico o elimino estos dos. Pero en el Mons Tollens, según mi cuadrito, me tiene que dar una expresión negada. Entonces mi expresión negada va a ser esta. Va a ser mi expresión negada y mantengo lo de adentro exactamente igual. Entonces lo que hago yo es aplicar Mons Tollens a 1 y 2 para obtener esta. ¿Para qué yo quiero obtener esta? Para poder simplificar luego esta otra. Para empezar a tener solo variables pequeñas. ¿Por qué? Porque mi conclusión solo termina en una variable, solo tiene una variable, solo tiene una proposición y me está diciendo que es no t. Ok, ¿qué aplicarían ustedes de nuevo para empezar a obtener solo una variable? ¿Qué aplicarían de nuevo para obtener una sola variable? Viendo aquí el cuadrito, ¿qué le aplicarían a esto para poder sacar esa otra variable? Ya aplicamos la primera, entonces yo quiero eliminar la variable compleja, ¿no? Las proposiciones complejas, porque mi conclusión es pequeña. Entonces, ¿a quiénes tendríamos que eliminar ahora? ¿A quién tendríamos que eliminar? Bueno, ya usamos la primera, A, Q, V, R, entonces P. Ya usamos esta con esta. Ya tenemos esta nueva y nos quedan estas tres por utilizar. ¿A quién eliminamos ahora? ¿A quién está más fácil de eliminar? Bueno, tenemos aquí el QVR y tenemos aquí el no QVR. Y tenemos nuestra S. Entonces podemos volver a aplicar, ¿no? Podemos volver a aplicar un Mons Tollens que me permita simplificar la expresión más. Entonces, si yo aplico Mons Tollens aquí a 3 y a 5, se eliminan estas dos. Se eliminan estas dos, que es igual que hicimos aquí, ¿no? Mons Tollens a ellos dos. Aquí quitamos este y me queda no QVR. Ahora aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar no S. Porque en el Mons Tollens me queda la variable negativa. Si ya estaba negativa, me va a quedar positiva. Y si estaba positiva, me va a quedar negativa. Entonces, ya ahí la aplicamos y ya estamos simplificando. ¿Entendieron esa parte o no entienden por qué se simplifica? Sí, se entiende por las leyes. Ok. Es que siento que los demás están un poquito perdidos o me equivoco. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien ahí, Marianela. Ay, perdón. Aquí. Ahora sí. Vamos otra vez. Ya tenemos nuestra variable. Es que no se ha actualizado el chat por el... Seguro que se quedó un poquito pegado. Ahora sí. Tenemos nuestra variable libre. Otra variable libre. Ya usamos la proposición 1. La 2. Ya hemos usado la 3. Ya usamos la 5. Ahora nos queda poder hacer una simplificación. ¿Qué podemos aplicar a la 4 y a la 6? ¿Qué podemos aplicar a la 4 y a la 6? Para poder obtener mi conclusión. Ajá. Entonces nos vamos a las reglas. Aquí es más fácil porque nos podemos ver y ver más documentos más largos y todo porque tenemos mucha más facilidad. En el examen por lo general no las ponían o ponían muy poquitas. Entonces había que aprenderse como las que más se usaban. Entonces ya yo tengo, le aplico el Mons Ponens al 4 y al 6. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo le aplico el Mons Ponens al 4 y al 6, ¿cómo simplificar estos dos? Entonces voy a obtener mi T que yo quería.
o minote negada. Entonces de esta forma, vea que aquí nada más son 3 pasitos los que hay que hacer. O sea, y son muy simples. Mouse tolerance y mouse points, y ya llego a mi conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo general, cuando tenemos una conclusión que es solita, por así decirlo, es solo una proposición, entonces tenemos que buscar la manera de ir eliminando las partes que son grandes para ir dejando las partículas sueltas y después poder hacer igual una conversión con mouse points, mouse tolerance o silogismo hipotético o alguna de ellas, ¿no? Ya viendo ahí cómo lo vamos a ir manejando. Pero si lo ven, solo llegamos de aquí, todas estas 4 premisas, llegamos a una conclusión pequeña. Y ahí demostramos que el ejercicio es viable. Ahora sí, obviamente van a haber problemas mucho más largos y mucho más complicados que van a ocupar del ingenio de ustedes a la hora de hacerlo. Y el otro problema, el otro ejemplo, sí viene un poquito más largo porque es más complicado. Y hay que aplicar más leyes a la hora de ir haciéndolo. Pero la idea es que entiendan el concepto de cómo se hace. O sea, esto es como una demostración, se llamaría el método directo. Vamos haciendo la demostración, tenemos nuestras premisas y vamos poniendo los pasos que ocupamos. Alguno no entiende por qué se cancelaron o por qué se llegó a algún punto. O cómo se llegó a algún punto. De por qué aquí está no Q o R, o por qué aquí está solo no S. ¿Qué pasó con las otras? O cosas así. O todos van entendiendo bien el concepto de lo que es la demostración con el método directo aplicando, no entendí el último paso. Ok, el último paso, Jocelyn, el de mouse ponens. Ok, entonces si lo vemos, ok, ya tenemos el mouse tolerance, que llegamos hasta aquí, que relacionamos 3 y 5 para poder sacar nuestra S. Bueno, nuestra no S porque sale negado. Sí, o sea, es basarse en las leyes que tenemos en el cuadrito, aquí en estas leyes. Solo que estas leyes obviamente están en la forma estándar, P, entonces QR. ¿Qué es lo que pasa? En mouse ponens, cuando aplicamos mouse ponens a 1, 2, vemos que aquí tenemos PQ. Entonces, ¿quién va a ser nuestra P? Nuestra P va a ser todo esto. ¿Quién va a ser Q? Va a ser P. ¿Y quién va a ser P aquí abajo? La P normal. Entonces, se simplifican las dos y yo tengo lo que yo quiero, ¿no? La Q, que sería el no QR. Simplemente es ir aplicando todas las leyes que vamos encontrando y que nos sirvan, ir justificándolas. Entonces, mouse ponens, cuando yo tengo dos iguales, pero uno es negado, entonces me queda, lo simplifico, pero me queda este negado. Me queda uno de los negados. Eso es lo que quiere decir el mouse tolerance. Simplemente tengo dos iguales, pero uno está negado. Entonces, como que yo le cedo o le doy mi negado a la variable que va a quedar y es el resultado que yo voy a tener. Entonces lo que hicimos fue aplicar dos veces el mouse tolerance, 1 a 1 y 2. Estos dos se van, se simplifican, por así decirlo. No es que se simplifican, pero es la analogía. Y me queda la parte negada, que es esta. Después, ¿qué pasa? De 3 y 5, otra vez vuelvo a aplicar mouse tolerance porque yo quiero dejar a mi S solita. Entonces me va a salir una S, pero negada. Este se va y me queda el negado con la S. Ahora sí, ya aquí en la última parte, en esta S, yo no puedo aplicar mouse tolerance con el 4, porque no aplica. Para el mouse tolerance tendría que estar, ¿qué pasa? Para aplicar mouse tolerance aquí, ¿qué tendría que tener? Para aplicar el mouse tolerance en 4 y 6, ¿qué tendría que tener? Hay algo ahí que me impide aplicar el mouse tolerance. Hay algo que me impide. ¿Qué es lo que me impide aplicar el mouse tolerance en 4 y 6? Porque yo no puedo aplicarlo. ¿Por qué no puedo aplicarlo? No puedo aplicarlo porque los dos están negados. Y en mouse tolerance ocupo que uno esté en positivo. Ajá, la negación, muy bien, Eliezer. Los dos están negados y yo ocupo que uno esté negado y el otro no. Para poder aplicar el mouse tolerance. Entonces, para eso está la otra regla,
que es el mouse points, que el mouse points sí me permite que los dos símbolos sean iguales. Si los dos, no importa si yo tengo S y S o menos S menos S, no importa el símbolo, yo sí puedo aplicarlo. Y el mouse points viene a ser como la misma regla, es como la misma regla, solo que aquí con símbolos iguales y no se ocupa cambiar el símbolo a lo que sobra, digamos. Lo que sobra es lo que hay, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí 4 y 5, 4 y 6 y le aplico el mouse point, entonces ellos dos se van. Los dos se cancelan y este me queda exactamente igual a como estaba. En cambio, la diferencia con el mouse tolerance es que los dos tienen que ser diferentes símbolos, pero siempre me va a quedar el resultado negado. Y si esto estaba negado, entonces ¿qué pasa? Se convierte a positivo. Entonces cambia el símbolo. Todo eso es lo que pasa en esto, ¿no? Entonces esa es la diferencia que hay entre el mouse points y el mouse tolerance. Y esto solo se basa en ir aplicando mouse points, tolerance y listo por todo lado, ¿no? Es nada más, lo que pasa en este tema es que hay que hacer mucha práctica y hacer muchos de estos para poder ir entendiendo qué modo ponemos, porque todos pueden empezar diferente. Todos pueden empezar diferente y hacerlo como quieran, ¿no? Todo eso sí que eh, no todos van a tener siempre, digamos, no es que mi camino sea el más correcto, aquí alguien pudiera aplicar otra cosa y hacerlo como quiere, pero no siempre es el camino, el mío es el camino correcto, como en toda demostración, mientras que siempre se pongan los pasos como debe ser, así y bien justificados, así se puede validar que es correcto, ¿no? Entonces esta no es la única demostración, hay otra, ¿no? Pero esta es, digamos que es la más sencilla usando mouse tolerance y mouse points. Ok. Y vamos a ver esta otra, que esta otra sí es un poquito más larga. Hay que ir haciendo un poquillo más de magia, pero yo les voy a llevar por el camino que ideé para hacerlo. O el camino que encontré para hacerlo, ¿no? Entonces esta sí la voy a ir explicando para que vean, porque esta sí es más larguilla. Entonces la voy a ir explicando para que vean qué pasos se hacen, cómo se justifican y cómo se llega a lo que yo quiero, ¿no? Entonces aquí dice que concluye R las siguientes premisas. Entonces me dan el grupo de premisas, me dan 4 premisas, ¿ok? Me dan el Q, entonces no P, premisa 1, no Q, entonces R, premisa 2, P, I, no R o S, será la premisa 3, y S o T, condicional de R, ¿no? Entonces R. Entonces tenemos las 4 premisas y tengo que concluir R. Aquí ya se ve un poco más complicado el panorama, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo empiezo? Aquí es un poquillo de prueba de error también. Pero yo digo, bueno, yo quiero quitar esto, quiero quitar estos grandes o ir comparando, y en el proceso se puede salir desde 20 a 40 pasos, por ejemplo, a completarlo solo en 10 pasos o en 6 pasos. Y aquí lo que pasa es eso, ¿no? Que va poco del ingenio. Entonces en esta empezamos con lo que es, bueno, esa es la demostración de cómo la busqué para hacerla, ¿no? Entonces empezamos primero aplicando lo que es la contrarrecíproca a, a R. Aquí me faltó contrarrecíproca a 2. A no Q y R. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos la contrarrecíproca? ¿Qué era la contrarrecíproca? La contrarrecíproca era que invertíamos la expresión, ¿verdad? El condicional, ¿y qué pasaba? Invertíamos el condicional y ¿qué pasaba? Después de invertir el condicional, ¿qué nos pasaba? Ajá, los negábamos. Eso es algo que siempre hay que recordarlo, de la contrarrecíproca se usa mucho. Entonces, lo que pasa es que yo llego, invierto esto y lo negamos, ¿no? Entonces, si yo tenía R, me va a quedar no R. Y si tenía no Q, me va a quedar Q. De hecho, creo que en el problema, había varios problemas, o en esta tarea 2 creo que viene un problema de contrarrecíproca también, de que les piden invertirlo, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? La contrarrecíproca, aplicamos como el paso 5, listo. Para el paso 6, vamos a hablar aquí, voy a abrir otra vez la imagen.
para compartírselas para que vean de dónde va saliendo esto. Vamos a compartir. Ahorita están viendo la imagen o no están viendo la imagen de... Sí, ok. O sea, vamos a ver. Aquí ya listo, ahora sí. Imagen y presentación. Ya. Listo, excelente. Y gracias, Mariana. Bien, Eliezer, muy bien. Ok. Para el siguiente paso, me piden o se usa el silogismo hipotético. Entonces uno llega y dice, bueno, me dio la cabeza y voy a usar el silogismo hipotético en 5 y 1. Entonces yo tengo aquí 5 y tengo aquí 1. El silogismo hipotético, que es esta, dice que si yo tengo dos condicionales, P entonces Q y Q entonces R, voy a tener un resultado final que es P entonces R, que es que se cancelan los que son iguales. El silogismo hipotético llega y me cancela los que son iguales. Entonces aquí aplicamos silogismo hipotético en 5 y 1. Entonces, ¿quiénes se me van a cancelar? Y se me van a cancelar las Q, ¿no? Los que son iguales. Entonces, se me cancela Q aquí, se me cancela Q aquí, entonces me va a quedar no R, que es este, y me va a quedar no P. Al aplicar en 5 y 1, perdón, me va a quedar aquí de estas dos, me queda no R y no P. Silogismo hipotético en 5 y 1. ¿Ok? Aquí aplicando la reglecita. Obviamente lo complicado es buscar qué regla vamos a aplicar, ir aplicando. Ok, voy a quitar este quinto quesito. Muy bien. Entonces tenemos aquí, voy a poner este equipo mientras. Silogismo hipotético. Ahora sí, nos vamos con contrarrecíproca. Le vamos a aplicar la contrarrecíproca a P. A la parte de aquí se me olvidó poner 6. También tengo que corregirlo ahora para que cuando vean la presentación no se les olvide de dónde salió eso. Contrarrecíproca a la expresión 6, ¿no? Entonces igual lo tenía negado, los dos están negados, entonces darle vuelta y negarlos me va a dar la expresión en positivo, ¿no? Entonces aplico contrarrecíproca en positivo, me queda como la necesito para ir haciendo las simplificaciones que quiero. Ok. Ahora sí, aquí es donde viene uno de los truquillos, que es hacer doble negación a P entonces R, porque con eso me va a ayudar a poder simplificar una de las expresiones que está ahí arriba. Ese ya es un truquillo, realmente ya le tiene que salir a uno la imaginación mucho para poder aplicarlo, pero aplicamos doble negación a esta expresión. Después de aplicar la doble negación, aplicamos lo que es la ley de implicación, que es lo que me preguntaban la vez pasada también, que qué pasaba si yo negaba un condicional. Y los condicionales no es que se niegan como yo quiero, simplemente llego y lo niego y listo, no es así. El condicional tiene una regla para poderse negar, y la regla es que cuando yo niego un condicional puedo obtenerlo de la forma de la disyunción, de la conjunción. Entonces me va a quedar el primer término sin negar y el segundo término negado. O puedo tener el primer término negado, pero con una disyunción. O sea, puedo obtener este, pero con el segundo término negado, o sea, una conjunción. O puedo obtener el otro, con el primer término negado y una disyunción. Entonces puedo obtener las dos formas. Le apliqué el término de implicación a este. Ley de implicación a este término. Vea que metí el menos, digamos, lo metí ya dentro del paréntesis y el otro menos me quedó afuera. Entonces metí el primer de la doble negación, es un truco, ¿no? Es como cuando tenemos menos 1 entre paréntesis, ¿no? Y menos 1 entre paréntesis, el 1 entre paréntesis. Entonces yo llego y digo, bueno, yo quiero tener menos paréntesis menos 1 adentro. Es lo mismo, ¿no? Sigue manteniendo la consistencia. Nada más es el truquillo para hacer la doble negación y obtener esta expresión. Obtener una expresión como esta para poder quitarla. Entonces le aplicamos la ley de implicación, que es lo que implica que cuando tengo un menos fuera de un condicional,
yo puedo negarlo de esta forma, puedo convertirlo a esta forma. Es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ya después de aplicar la ley de implicación, aplicamos Mohs tollens a 3 y 9. Entonces, es verdad, podemos aplicar el Mohs tollens, tenemos las dos expresiones iguales y una está positiva y otra está negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este se me va y me va a quedar este. Ok, tenemos Mohs tollens de 3 a 9 y después le puedo hacer una adición. Le puedo hacer una adición a esta S, que la adición se hacía con la O. Cuando yo voy a hacer una adición, yo la hago con la O. Cuando voy a hacer una simplificación es cuando tengo una I. I para simplificación y O para adición. Ahora sí, para ustedes después de tener este paso, ¿con quién la comparamos? ¿Qué le hacemos después de este paso? Esta T. Ok, esta T sale porque yo puedo aplicar la ley de adición. La ley de adición me dice que yo puedo sacar una variable que yo ocupe para luego poder simplificarla con algo más. Entonces, ya nosotros, ya yo tengo la S. Esta es la única que ya yo usé esta y usé esta. ¿Qué es lo que me falta usar? La premisa 4. Ya yo tengo una S solita. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, si yo tengo una S solita, ¿cómo hago para convertirlo a esta parte para poder eliminar esto? Y me salga la I, poder conseguir la R. Entonces yo pongo la variable que a mí me funcione. Pues yo puedo agregarle cualquier variable, por eso se llama la ley de adición. Entonces la que a mí me funciona y la que me sirve es agregarle una T. Si yo agrego una T, ya yo puedo simplificar con esto con alguno de los modos. O sea el modus ponens, o sea el modus tollens, o el que sea. Pero ya yo sé que puedo usarlo, ¿no? Entonces, si yo tengo SVT y SVT aquí, entonces puedo aplicar el modus ¿qué? ¿Qué modus podemos aplicar? O aplicamos el modus ponens o el modus tollens. Son iguales. Entonces, al hecho de ser iguales, aplicamos el modus ponens. Aplicamos el modus ponens a 4. Siempre hay que poner el orden, eso sí, de cuáles son los que está. No podemos poner modus ponens de 11 a 4. No se puede. Siempre tiene que ser la forma que tienen. Entonces, va a ser el modus ponens de 4 y 11. Para que me dé, ahora sí, elimino este y me queda R. Y ahí hacemos lo que es la conclusión o hacemos nuestra demostración de lo que nos estaban pidiendo. Si lo ven, este tiene el truquillo de la doble negación, ¿no? Igual no es el único paso, es como el que vi que más me gustó. Y dije, bueno, este sí está un buen ejemplo porque tiene un truco que se puede usar. Y este truco se usa mucho en matemáticas también. El de hacer dobles negados o cosas así para poder simplificar expresiones. Pero así es como se deben hacer ese tipo de operaciones o de cálculos cuando nos lo ponen con el tipo de premisas que tienen. No tienen la premisa 1, 2. Por lo general en el examen, pues sí, así les ponen 3 premisas para que no se haga muy largo el problema y poder hacerlo. Este llegó a 12 pasos, el otro era mucho más corto, el otro solo ocupamos 7 pasos, bueno, realmente 3 pasos, porque los otros eran premisas. Y aquí lo que ocupamos, si fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos para llegar a lo que es R. Entonces este tema no lo toco mucho tampoco porque no es que sale mucho en los exámenes o aquí no nos piden tanta demostración, pero es parte de lo que está en el temario, ¿no? Para verlo. Entonces es importante que eh, vean cómo se hace y cómo aplicarlo. Realmente se aplica más que todo a lo que es, y ya cuando la gente lleva o informática más teórica o matemática, ya que evidentemente lo van a ver en cursos de lógica, pero dentro de la carrera, digamos, no se ve tanto, pero sí es siempre bueno atenderlo para los que quieran, no sé, luego, no sé, hice una maestría de informática teórica, ¿no?
al número 6 tendría que verla, pero si quieres la hacemos la otra semana y la hacemos y la y la revisamos. O si quiere la otra semana podemos revisar la tarea. Nos hacemos toda la tarea, la explicamos y ya le sirve de base para la otra. Que podemos hacerlo para que lo hagamos. La otra semana podemos hacer la tarea, de hecho, para los que no entendieron cómo se resolvía o cómo se resolvía. Entonces podemos ir resolviéndolo entre todos y les va a servir de base para la otra, ¿no? Para ver en qué fallaron o por qué fallaron, porque a veces uno lo hizo bien o pensó que lo hizo bien, pero tal vez falló por un simbolito, cositas así, ¿no? Toda esta clase sí es bastante cortita, solo eran estos dos ejemplos para que vieran cuál era la estructura, ¿no? De lo que son este tipo de demostraciones. Realmente son muy cortas, ¿no? Las que les ponen en los exámenes o cosas así. Y después de ahí ya tengan la idea de cómo se hace. Realmente creo que en la segunda tarea no viene ninguna, si no me equivoco. Creo que no viene ninguna de estas, más que todo en la primera. En la segunda no, en la segunda viene más. Nos vamos a enfocar un poquito más en silogismos y tablas de verdad, creo que es lo que viene en la segunda, ¿verdad? Todo eso es lo que nos vamos a enfocar ese jueves. O hacemos el examen, resolvemos las que tengan ahí más, las que más dudas tengan de la tarea para la otra semana. Y nos ponemos a hacer un poquito más de ejercicios de silogismos y lo que realmente les van a calificar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ya la otra semana, la semana en que tienen que entregar la tarea, empezar a ver los temas de ecuaciones de congruencia, que es el que más se suelen pegar o el que más pasos hay que hacer porque si es un poquillo largo, el de los sistemas de numeración y el de algoritmos, cómo crear los algoritmos, que ahí sí va a ser la base de lo que van a ocupar para lo que va a ser lógica para computación, si no lo han llevado o lo van a llevar, o los que ya están llevando programación o los que ya han llevado, por lo menos se les va a hacer más fácil, ¿no? Si ahorita tienen alguna consulta, no sé, de tablas de verdad o de algo que tengan ahí, la podemos hacer, si no, y dejamos la sesión hasta aquí y la otra semana sí nos metemos más de lleno a lo que es la resolución de ejercicios de lo que quería era tocar este tema para que vieran cómo se hacía, ¿no? Cómo se hace el tema y cómo se usa, cómo se justifican los pasos. Les voy a poner un pequeño PDF con un montón de estas fórmulas para que vean y puedan tomar más pasos, porque igual alguno puede llegar y hacer este problema en 8 o 9 pasos, por ejemplo, y más fácil, y no tienen que hacer ni la doble negación ni eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, la otra semana nos dedicamos a resolver el problema de las tareas, que el que más le ha costado. Vamos a resolver este y nos vamos a enfocar a hacer ejercicios. Entonces, si no tienen alguna duda, lo estaríamos dejando hasta hoy. Cualquier cosita ahí que tengan, me pueden preguntar me pueden preguntar por el correo. Igual, ahí me llegaron la vez pasada notificaciones de ejercicios y cosas así. Ahí les mandé algunos enlaces. Entonces, ahí estamos siempre dispuestos a atender, ¿no? Y ayudar, que es la idea de todos para poder pasar. Entonces, a enfocarse en la tarea esta. Voy a leer esta otra tarea para ver si puedo buscar unos ejemplos parecidos para que les vaya bien y los que sacan 100 sigan sacando 100, ¿no? Y tal vez los que no les fue tan bien y les vaya, les vaya mejor en esta otra tarea. Entonces, pura vida a todos y nos estamos escuchando el otro jueves ya, si Dios lo permite, ¿no? Entonces, muchas gracias y estamos ahí en contacto. Pura vida a todos, hasta luego.